Bien, buenos días, mi nombre es Ricardo Argüello. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema muy interesante que se nos pregunta muy frecuentemente, que hay muchísimas dudas en la comunidad y en la gente empresarial respecto a CentOS Stream. El día de hoy vamos a hacer una explicación de qué es CentOS Stream, qué significa en toda la cadena de distribuciones que tiene Red Hat, cómo se puede sacar provecho de esta nueva distribución. Y después vamos a hablar al final de cómo podemos consumir Red Hat Enterprise Linux en el data center o en la nube. Entonces, esta es una especie de explicación respecto a las decisiones de CentOS y CentOS Stream con respecto a esta distribución. Comencemos. Para entender este tema tenemos que irnos hacia atrás a la historia entre Red Hat y CentOS. Red Hat y CentOS inicialmente tenían, digamos, como eran organismos separados. Eventualmente, mucha de la gente del proyecto CentOS fue contratada por Red Hat para formar parte de la empresa, y en esa contratación se definieron algunos mecanismos para el ciclo de vida del proyecto hacia el futuro. Y entonces, si uno se va hacia atrás en la historia, ¿cuál ha sido la evolución del open source desde un punto de vista comercial, que es el que maneja Red Hat, y cuál es el modelo de desarrollo que utilizan las comunidades? Siempre se ha tenido un esquema de Fedora siendo como la distribución madre a partir de la cual se genera Red Hat Enterprise Linux y se estabiliza utilizando el modelo de desarrollo de Red Hat, haciendo que ese modelo de desarrollo de Red Hat tome los fuentes y todo ese trabajo de la comunidad que decanta en Fedora para poder hacer que a partir de Fedora se genere Red Hat Enterprise Linux con un modelo de innovación, de estabilidad y de soporte a largo plazo. Eso sucedía, digamos, al inicio. Eventualmente, CentOS apareció como un proyecto para poder tomar el código fuente de Red Hat Enterprise Linux y recompilarlo sin el branding, sin las marcas, los logotipos de Red Hat, y volver a entregarlo hacia los clientes de una forma continua. CentOS después se convirtió en la base para otros proyectos como OpenShift Origin, que era la versión de OpenShift 3 comunitaria, OKDE, que es la versión de OpenShift 4, la versión comunitaria, RDO, que es la base comunitaria de OpenStack de Red Hat, Wildfly, que es la base comunitaria de JBoss de AP, y así un conjunto de proyectos que tomaban como base una comunidad y después pasaban a Red Hat para un proceso de estabilización y de entrega a los clientes con un soporte. Lo que estamos describiendo actualmente es una tercera versión de esta relación entre un modelo de open source comercial y un modelo completamente de desarrollo, que es un modelo basado en CentOS Stream, que es de lo que vamos a hablar hoy justamente, en donde CentOS Stream es este nuevo pilar en donde las comunidades y la empresa se encuentran y se alinean para poder mejorar los procesos de desarrollo. ¿Cómo funcionaba el proceso de entrega de Red Hat Enterprise Linux antes? Esto sucedía al inicio, digamos, a partir de comunidades como las del kernel, como las de Apache, como las de Java, como las de OpenJDK, como algunas otras comunidades, cientos o miles de proyectos. Fedora era ese espacio comunitario, sigue siendo ese espacio comunitario en donde todos estos proyectos de open source se construyen y se empaquetan y se entregan hacia una comunidad. Dentro de Fedora hay un rápido movimiento. Cada 6 meses hay una nueva versión de Fedora Linux, y eso hace que pueda ser considerada una distribución que avanza quizás muy rápido para el gusto de ciertos usuarios. Por ejemplo, un usuario corporativo en una empresa no quiere estar actualizando su versión del sistema operativo cada 6 meses o cada año, digamos, que es la ventana máxima de soporte que se tiene en Fedora. Y por tanto, la audiencia para este tipo de distribuciones son desarrolladores, personas que quieren estar al filo de la tecnología y consumir de todo ese sinnúmero de proyectos open source que aparecen en la comunidad de una forma consumible, rápidamente aprovechar de esa innovación
en una estación de trabajo, en un servidor de desarrollo, por ejemplo, y tener generalmente una audiencia de desarrolladores. Yo personalmente utilizo Fedora hace muchos años. Hubo un tiempo ahí que estuve utilizando otros sistemas operativos, pero definitivamente regresé a Fedora recientemente, así que es donde se consume, digamos, de la fuente. En el proceso original de desarrollo, el siguiente paso era Red Hat tomando los códigos fuentes de Fedora en un proceso privado, en un entorno completamente interno a Red Hat, estabilizaba ese código fuente mediante un montón de mecanismos, pruebas, análisis de seguridad, mejora en el rendimiento, y entregaba ese conjunto de proyectos en una forma predecible hacia sus clientes, mediante un modelo llamado un modelo de suscripciones, en donde los clientes que querían acceder a Red Hat Enterprise Linux, mediante un proceso de adquisición de suscripciones, tenían acceso a, obviamente, todos estos binarios distribuidos hacia los clientes, pero además, y más importante, el soporte técnico de Red Hat para escenarios de misión crítica, por ejemplo. Y entonces el foco para esta distribución es empresas, gente que está trabajando en servidores de misión crítica que no pueden fallar, digamos, un ambiente productivo, un entorno corporativo, una entidad regulada, es decir, donde se necesite tener un soporte, una estabilidad, un modelo de seguridad, sobre todo cuando hay entregas de parches de seguridad expeditas y rápidas hacia los clientes. Ese es el tipo de escenario donde se utiliza Red Hat Enterprise Linux. Y en el modelo original, como todo esto es open source, Red Hat Enterprise Linux, todo el trabajo que producía se tenía legalmente que distribuir como open source finalmente. Nació un proyecto llamado CentOS que tomaba esos fuentes de Red Hat Enterprise Linux, que la licencia dice que tenían que seguir siendo libres, y los recompilaba. Y por tanto, en forma, digamos, conceptual, CentOS era un recompilado de Red Hat Enterprise Linux. En vez de utilizar la infraestructura de Red Hat para esta compilación, tomaba las fuentes de Red Hat Enterprise Linux y los recompilaba en un proceso completamente comunitario, donde participaba la comunidad de CentOS, digamos. Una comunidad un poco cerrada, pero finalmente era un proceso completamente abierto. En este proceso de recompilación, obviamente, los fuentes de Red Hat eran las que se usaban, pero finalmente los binarios que terminaban apareciendo no eran exactamente los mismos de Red Hat Enterprise Linux, y por tanto, todos los procesos de certificación de hardware o de software o cualquier tipo de proceso de aseguramiento que haya hecho Red Hat no se heredaba directamente en CentOS, y por tanto era una distribución pensada para usuarios que eran sensibles al tema de costos, que no querían hacer una inversión por el tema de suscripciones, un entorno de desarrollo, no tenía un costo de adquisición, era fácil digamos, de adquirir, de distribuir y de instalar. Y el problema viene dado a que tenía que recompilar las fuentes de Red Hat Enterprise Linux cuando estas fuentes estuvieran disponibles hacia el público en general, y ese proceso de recompilación podría tomar semanas y en algunos casos meses. Entonces, obviamente, el ritmo de entrega de CentOS Linux no era el mismo ritmo de entrega de Red Hat Enterprise Linux. Tenían una diferencia de tiempo que podría ser notable en el caso, sobre todo, de parches de seguridad. Y entonces este es el entorno del ecosistema de Enterprise Linux en general. Alrededor de 2014 es el proceso que se utilizaba hasta hace poco. Es decir, código fuente que nace de las comunidades de open source, que es tomado por Fedora, empaquetado y entregado muy rápida y muy constantemente hacia sus usuarios, de los usuarios de Fedora como una distribución. Red Hat tomando ese código fuente exacto de Fedora, pasándolo por un proceso de estabilización, de pruebas y de aseguramiento y de obviamente, un proceso de entrega predecible que se entregaba de una forma constante hacia los clientes mediante un modelo llamado suscripciones. Todo este proceso de desarrollo sucedía en un entorno cerrado dentro de Red Hat, del proceso interno de desarrollo de Red Hat. Y luego, una vez que Red Hat entregaba Red Hat Enterprise Linux hacia los clientes y entregaba los fuentes también,
Otra comunidad llamada CentOS tomaba esos fuentes y los recompilaba y los entregaba un poco más tarde, pero eventualmente estaban basados en el mismo código fuente de Red Hat NTP Linux, pero no eran binariamente exactamente los mismos porque eran compilados en un proceso posterior. Así es como funcionaba el ecosistema hasta hace poco. ¿Qué es lo que se anunció recientemente? La existencia de una nueva distribución llamada CentOS Stream. CentOS Stream busca ser ahora el upstream, es decir, el proyecto padre a partir del cual se genera Red Hat Enterprise Linux. Y lo vamos a ver más adelante en la gráfica. CentOS Stream es entonces una plataforma de desarrollo open source upstream, es decir, basándose en esta plataforma se generará Red Hat Enterprise Linux, en donde se busca un espacio para poder colaborar junto a la comunidad en un proceso continuo de desarrollo justo antes del proceso de creación de Red Hat Enterprise Linux. Entonces el flujo cambia con la existencia de CentOS Stream. Ahora, como ven en la gráfica, Fedora, que es la fuente, digamos, madre de todo el proceso de desarrollo, entrega ese código fuente a CentOS Stream. CentOS Stream, mediante un proceso comunitario, estabiliza y prepara esas fuentes y eventualmente esas mismas fuentes van a decantar en Red Hat Enterprise Linux, que mediante un proceso interno de desarrollo y estabilización los entrega a sus clientes mediante un proceso llamado, un modelo llamado suscripciones. ¿Cuál es el alineamiento? Obviamente, la industria ha cambiado mucho respecto al consumo de Linux empresarial. Se necesita un modelo distribuido y abierto para poder hacer que múltiples participantes colaboren de una forma continua sobre una misma plataforma. El proceso de tomar los fuentes de Fedora y entregarlos a un proceso interno y cerrado de Red Hat no permitía esta colaboración, sobre todo para socios de negocio que tenían que ver con distribución de software y sobre todo de hardware. Es decir, empresas que entregaban hardware y que tenían que pasar por procesos de certificación de ese hardware para correr sobre Red Hat Enterprise Linux, tenían que esperar a la entrega de Red Hat Enterprise Linux para poder hacer sus procesos de certificación. Con la existencia de esta nueva distribución entre los dos, Fedora y Red Hat, que sería CentOS Stream, estos procesos de certificación de vendedores de hardware y software pueden suceder más temprano. Y el proceso de desarrollo cambia un poco hacia un modelo un poco más abierto, en donde participen no solo fabricantes, sino clientes. Eso es lo que se busca con este cambio. ¿Qué es lo que se anunció? CentOS Stream es ahora el futuro del trabajo de la comunidad CentOS. El proyecto CentOS cambia su foco para dejar de tomar los fuentes de Red Hat Enterprise Linux y recompilarlos, a convertirse ahora en la fuente a partir de la cual Red Hat Enterprise Linux toma sus fuentes, es decir, cambia el rol. Si ustedes ven en la gráfica, CentOS Enterprise Linux 7 seguirá siendo soportado y va a terminar su soporte cuando Red Hat Enterprise Linux 7 termine su soporte, que es en junio de 2024. Entonces, si tienen servidores con CentOS Linux 7, todavía pueden seguir obteniendo parches de seguridad del proyecto CentOS hasta 2024. El cambio grave y fundamental fue que CentOS Linux 8 suspendió la entrega de parches de seguridad y cualquier tipo de paquetes desde diciembre de 2021. Ese fue el gran cambio que se anunció. Y por tanto, todas las personas que tenían CentOS Linux 8 dejaron de poder recibir parches de seguridad y actualizaciones y obviamente se busca que estos usuarios migren hacia otra distribución. No se desarrolló una versión de CentOS Linux 9 basada en Red Hat Enterprise Linux 9 porque obviamente todo el modelo de desarrollo va a cambiar, como les vamos a mostrar más adelante. Y se generaron dos distribuciones nuevas. CentOS Stream 8, que termina su soporte cuando termine el soporte de CentOS, de Red Hat Enterprise Linux 8 en 2024. Y CentOS Stream, que fue lanzado a finales de 2021, CentOS Stream 9. Red Hat va a invertir ahora en el desarrollo de CentOS Stream como su plataforma base a partir de la cual se genere todo el modelo de innovación. Es decir, CentOS Stream es la nueva forma en donde los procesos de innovación y de mejora van a decantar en una comunidad más cerrada, en un proceso de desarrollo más cerrado, que es el que genera Red Hat Enterprise Linux para entregar a los clientes. Y por tanto, es en esta nueva comunidad, en CentOS Stream, donde múltiples empresas y múltiples participantes de la comunidad pueden trabajar con interés de mejorar la distribución. Hay empresas muy grandes como Facebook que han apostado a distribuir CentOS Stream en toda su flota de miles de servidores
en múltiples data centers alrededor del mundo. Es una de las empresas que está haciendo esto. Intel es otra de las empresas que está apostando por CentOS Stream como la distribución a utilizar en sus data centers. Y eso nos muestra que no solamente es una distribución intermedia, sino es una distribución donde se puede entregar cargas de trabajo incluso en entornos productivos. En este hub de innovación es en donde se va a concentrar el trabajo de lo que nace de las comunidades de open source y a lo que finalmente decanta en el Enterprise Linux que se entrega a los clientes de Red Hat. Y obviamente para un poco suplir la falta de CentOS como una distribución en donde los clientes utilizaban con una esperanza de tener una versión gratuita o de un costo muy bajo de Linux, va a ser reemplazado por otros anuncios que hizo Red Hat también después de este anuncio. Pues, ¿cómo cambia el modelo del ecosistema actual? El ecosistema cambia a un proceso en donde Fedora sigue siendo la base, en donde decantan todas las innovaciones y los procesos de tomar proyectos de la comunidad y estabilizarlos para entregarlos a una comunidad de desarrolladores. Fedora se convierte en esa distribución o en ese espacio en donde hay cosas experimentales, en donde hay cosas muy novedosas, en donde se avanza muy rápido. Es una distribución pensada para desarrolladores, para gente que quiere estar al filo de la tecnología, viendo lo que sucede en cuanto a innovación, en cuanto a cambios de arquitectura, en cuanto a adquisición de nuevas herramientas orientadas hacia un modelo de DevOps, por ejemplo. Entonces es el candidato perfecto para una persona que quiere utilizar Linux y consumir muy rápidamente cosas novedosas que aparecen en la comunidad. Sigue manteniendo ese mismo espacio y no va a cambiar. El cambio viene en que ahora todo el código fuente desarrollado por Fedora pasa a una nueva comunidad llamada CentOS Stream, que es este espacio colaborativo en donde múltiples participantes, Red Hat es uno de ellos, trabaja en lo que sería considerado la siguiente versión de Red Hat Enterprise Linux. Es decir, CentOS Stream es esa ventana hacia lo que se viene a futuro en las siguientes versiones Red Hat Enterprise Linux 9, por ejemplo. Y por tanto es una comunidad en donde cualquier persona puede participar, pero sobre todo fabricantes de hardware, de software o gente que quiera ver lo que va a suceder en la distribución Red Hat Enterprise Linux hacia futuro. CentOS Stream no tiene una versión específica, es decir, no hay una versión 9.1, 9.2, 9.3, sino que se considera una rolling distribution. Es decir, los paquetes van apareciendo según se van desarrollando y uno al momento de instalar CentOS Stream simplemente consume los nuevos paquetes que vayan apareciendo según se van generando en este espacio. Y eventualmente Red Hat anunció que cada 6 meses va a sacar una versión por ejemplo, 9.1, 9.2, 9.3. Esto va a suceder cada 6 meses de una forma constante. Todo este desarrollo nace a partir ahora de CentOS Stream. Todo el código fuente, toda la innovación que ha sucedido en este espacio es ahora tomada por Red Hat y estabilizada en un proceso de desarrollo privado cerrado, donde hay un proceso de estabilización, de aseguramiento, de mejora, de estabilización y sobre todo de seguridad, para entregar eso a los clientes mediante un modelo de suscripciones en una forma predecible y estable. Y entonces, ¿cuál sería la relación nueva entre el ecosistema y las comunidades? Como ven en la gráfica, en la parte izquierda se ve cómo avanza el proceso de entrega de Fedora. Fedora tiene una distribución que se llama Rawhide, que es como la distribución previa al release de, digamos, la nueva versión de Fedora. Entonces, cuando uno consume Fedora Rawhide, va a ver, digamos, de la fuente, de lo que nace de las comunidades y toma Fedora como parte de su proceso de desarrollo. Entonces, muy poca gente consume Rawhide, es bastante avanzado, puede alguna persona considerarlo inestable. De ahí Fedora entrega releases. Fedora Linux 28 es la base a partir de la cual se generó CentOS Stream 8, que es la base a partir de la cual se genera Red Hat Enterprise Linux 8. Y eventualmente, después de algunos meses de otras entregas de Fedora, Fedora Linux 34 es la versión a partir de la cual se generó CentOS Stream, que fue a su vez la versión a partir de la cual se generó Red Hat Enterprise Linux 9.0 y eventualmente 9.1, que hoy está en beta, y seguramente hacia el futuro 9.2 y los sucesivos versiones de Red Hat Enterprise Linux. Entonces, como ven, la relación es que cada cierto tiempo se le toma una foto a la versión de Fedora
que esté disponible en el momento en que se hace la entrega. A partir de esa fotografía, se comienza el proceso de estabilización y desarrollo de CentOS Stream, donde CentOS Stream es esa distribución en donde se estabiliza lo que venga de Fedora y se hace un proceso de estabilización y desarrollo. Y lo interesante es que ahora a partir de CentOS Stream es que nace Red Hat Enterprise Linux, y ya no al revés. Al revés era, como al inicio mostramos, donde CentOS era un recompilado de Red Hat Enterprise Linux, que era a su vez nacía de Fedora. En este modelo cambiamos esa concepción hacia un modelo donde Fedora es la base a partir de la cual se crea CentOS Stream, y CentOS Stream es la base a partir de la cual se crea Red Hat Enterprise Linux. Entonces, como ven, hay un cambio interesante ahí que me explica un poco cuál es la intención de Red Hat. La intención de Red Hat es generar un espacio común y abierto donde las siguientes versiones de Red Hat Enterprise Linux se desarrollen en un proceso comunitario, ya no en un proceso cerrado. Ese es más o menos el acercamiento que se tiene con este cambio. Entonces, ¿cuál plataforma es la que yo debería escoger según mi caso de uso? Si es que yo soy una persona que trabaja en desarrollo de software, que es un entusiasta de los sistemas operativos, que quiere usarlo en una laptop y que quiere tener acceso a la última tecnología en open source que va siendo desarrollada muy constante y frecuentemente se entrega de una forma continua, el sistema operativo candidato para mí es Fedora Linux, que es lo que consumo yo desde algunos años y lo que consume mucha gente, sobre todo últimamente en desarrollo. Está casi reemplazando mucho a la gente que antes escogía por default Ubuntu. Hay una penetración de Fedora Linux interesante y les invito a chequear esta distribución. El siguiente caso de uso sería CentOS Stream. ¿Cuándo yo debería escoger CentOS Stream? Si yo quiero participar en el proceso de desarrollo de Red Hat Enterprise Linux o de las siguientes versiones de Red Hat Enterprise Linux, CentOS Stream es el candidato perfecto. También, si es que yo quiero asegurarme que mi software va a funcionar en las siguientes versiones de Red Hat Enterprise Linux, antes de que estas versiones existan, yo quiero saber si es que mi sistema de CI/CD va a funcionar en Red Hat Enterprise Linux 9.2, que todavía no existe. Pues una forma de acercar una ventana para ver lo que va a suceder en Red Hat Enterprise Linux 9.2 es usar CentOS Stream ahora. Entonces eso me asegura una compatibilidad de las siguientes versiones de Red Hat Enterprise Linux, pudiendo ver lo que va a suceder hacia futuro en una distribución actual que es CentOS Stream. Otro caso de uso que yo podría agregar es un entusiasta de una distribución Linux basada en Fedora, pero que no quiere consumir a la velocidad que Fedora Linux se entrega. Fedora Linux, como les digo, entrega cada 6 meses del release y por tanto personas podrían considerar que es demasiado frecuente, pero aún así quieren mantener el laptop o una estación de trabajo de desarrollo. CentOS Stream es un buen candidato para ese caso de uso. El siguiente caso de uso sería un entorno de producción, donde tengo un ambiente de misión crítica, donde tengo que entregar, digamos, servicios en un ambiente corporativo. Ahí el candidato sigue siendo Red Hat Enterprise Linux. Como ustedes conocen, tiene muchísimas ventajas. El tema de utilizar Red Hat Insights, por ejemplo, para las sugerencias en cuanto a mejoras de configuración, el tema de tener satellite, el tema de tener consolas de administración sencillas y unificadas para manejar una flota muy grande de servidores, hace que Red Hat Enterprise Linux, sobre todo por el tema de soporte, sea un candidato para correr ambiente productivo. Y si es que yo soy un desarrollador y quiero desarrollar aplicaciones en contenedores, existe una versión de Red Hat basada en contenedores llamada Red Hat Universal Base Image, o UBI, o UBI. Esta es una distribución de Red Hat completamente distribuible en forma libre y gratuita que puede uno utilizar dentro de su contenedor, de su imagen de contenedor, para la entrega de aplicaciones en contenedores internas o hacia un cliente. Red Hat también anunció algunos cambios en el modelo de suscripciones para simplificar esta transición hacia Red Hat Enterprise Linux. Y entonces hay ahora muchas opciones. La primera opción obvia es el tema de Red Hat Enterprise Linux tradicional, la suscripción que ustedes conocen normalmente, que se utiliza en ambientes corporativos para correr aplicaciones de misión crítica que necesitan seguridad y necesitan ser estables. Esto sigue existiendo, obviamente. Existe ahora una nueva suscripción llamada Open Source Infrastructure que me permite utilizar Red Hat Enterprise Linux al caso de organizaciones sin fines de lucro o para proyectos open source que necesiten soportar ambientes de misión crítica en producción. Entonces, ustedes corren algún tipo de proyecto open source o ustedes tienen algún tipo de organización sin fines de lucro, se puede aplicar para utilizar esta suscripción. La siguiente es la Red Hat Developer Subscription for Teams,
que también conversamos el otro día. Es una suscripción que debe ser solicitada a Red Hat. No es una suscripción que se pueda acceder automáticamente, sino que tienes que pasar por un proceso con la gente comercial de Red Hat que me permite correr algunas suscripciones de Red Hat Enterprise Linux en un ambiente donde tenga suscripciones para el ambiente de producción, correr ciertas suscripciones en forma gratuita para el ambiente de desarrollo y de pruebas. Entonces, para eso tiene que coordinar con la gente comercial de Red Hat. Existe una suscripción llamada académica que me permite utilizarla en ambiente académico, ambiente de estudios. Existen las suscripciones para partners como nosotros que pueden utilizarla en una forma interna. Y la suscripción que conversamos hace también un par de semanas que es quizás la más interesante para ustedes, que se llama Red Hat Developers Subscription for Individuals. Esta es la suscripción que busca suplir la falta de esta necesidad que tiene la gente de utilizar CentOS por temas de presupuesto, por ejemplo, que ahora desaparece con el aparecimiento de CentOS Stream. Se puede suplir con la utilización de Red Hat Developer Subscription for Individuals, que me permiten a una persona en particular utilizar hasta 16 suscripciones en máquinas físicas o virtuales en cualquier entorno, sea desarrollo, producción, sin ningún tipo de restricción. Entonces, esto vamos a pasarlo porque ya es más o menos lo que explicamos. Y finalmente, la que más me quiero enfocar es la de Red Hat Developer Subscription for Individuals. Esta suscripción busca suplir los casos de uso donde haya gente que utilizaba un consumo de CentOS Linux 8, por ejemplo, y quería mantener un esquema parecido. Existe esta suscripción como una alternativa gratuita para las personas que por cualquier razón no quieran adquirir suscripciones, pero todavía quieran mantener cargas de trabajo basadas en Red Hat Enterprise Linux, en ambiente de desarrollo o inclusive de producción. Entonces, esta suscripción, también la describimos hace algún tiempo, es una suscripción asignada a una persona en particular que le permite desplegar hasta 16 máquinas físicas o virtuales, obviamente sin ningún tipo de soporte, pero sobre las cuales se puede acceder a parches de seguridad e instalación de paquetes. Y entonces, para acceder a esta, se tiene que ingresar a el proceso de Red Hat Developer Program, que está en developers.redhat.com. Ya les voy a mostrar ahorita en una página web donde uno, mediante la creación de un login de Red Hat, solicita el beneficio de tener un Red Hat Developer Subscription y se le asigna esta suscripción en forma completamente gratuita. Un poco para comparar eso con un caso de uso de Red Hat Enterprise Linux versus estas distribuciones, tendríamos una comparativa de que en el caso de que yo quiera tener una suscripción de Red Hat Enterprise Linux sin costo para una persona en particular, tengo esta opción de Red Hat Developer Subscription for Individuals y obviamente el tema de utilizar hasta 16 suscripciones podría ser considerado un limitante. Para eso obviamente existe el modelo ya de suscripción normal y tradicional que todos conocemos. Bien. Si no tienen preguntas, lo que voy ahorita a tratar de mostrar es una pequeña demo de cuáles son las diferencias entre estas tres distribuciones. Un poco para ejemplificar cuáles son estas discusiones ya un poco más técnicamente, yéndonos a las distribuciones de las cuales hemos hablado. Entonces, en esta máquina virtual tengo un Fedora 36 que vamos a ver en un paquete en particular, un paquete muy comúnmente utilizado en un entorno de desarrollo que se llama Podman. ¿Qué versión de Podman entrega? Entonces, digamos, es que hago sudo dnf info Podman con el objetivo de ver qué versión de Podman se instalaría en esta máquina con Fedora 36. Un poco para mostrarles cuáles son las diferencias, tendríamos este resultado. Si yo instalo Podman en Fedora 36, la versión de Podman es una herramienta para ejecutar contenedores, podría ser considerada la alternativa a Docker. La versión de Podman que se instalará será la 4.2.1. ¿Ok? Vámonos ahora a una máquina virtual que tiene instalado sobre ella CentOS Stream. Al parecer se colgó. Vamos a la otra mientras vemos qué pasó con esa, que es una máquina virtual que está utilizando Red Hat Enterprise Linux 9, que es esta de acá. Voy a reiniciar esto, que no sé qué le pasó.
Bien, en esta máquina virtual en donde tengo Red Hat NTP Linux 9, si es que yo ejecuto el mismo comando para buscar cuál es la versión de Podman que se instalaría, puedo ver que la versión de Podman que se instalaría sobre Red Hat NTP Linux 9 es 4.1.1, que como ven es inferior a la 4.2.1 que se instalaría en Fedora. Eso muestra una diferencia de, parece menor porque es simplemente 4.2 versus 4.1, pero en la versión de Podman 4.2 vinieron algunas cosas interesantes y novedosas que se anunciaron desde el proyecto Podman hace algunas semanas, y por tanto, para un desarrollador sí va a tener una diferencia entre usar en la versión 4.1 y usar en la versión 4.2. Vamos a ver qué es lo que sucede en una distribución que tenga CentOS Stream 9. Vamos a ponerlos así en orden para que un poco se vea cómo va decantando desde la izquierda con Fedora 36 hacia CentOS Stream y después hasta Red Hat NTP Linux 9. Entonces en esta ventana tengo un CentOS Stream. Veamos qué versión de Fedora de Podman se instalaría. Entonces ahí vemos una diferencia interesante. Y aquí es justamente el ejemplo más claro. En Fedora 36 se instalaría Podman 4.2.1, que es la última versión disponible de Podman. En CentOS Stream 9 se instalaría la versión 4.2.0 de Podman. Y en la última versión de Red Hat NTP Linux 9, que es 9.0, se instalaría Podman 4.1.1. Y entonces, si es que yo quiero saber qué es lo que va a estar disponible en Red Hat NTP Linux 9.1, que está por salir porque 9.1 está ya en beta, seguramente va a ser lo que tengo hoy en CentOS Stream, es decir, Podman 4.2. Lamentablemente no tuve tiempo para instalar una versión de Red Hat NTP Linux 9.1 beta, que está ya disponible hace algunas semanas, pero seguramente si es que yo instalara Red Hat NTP Linux 9.1 beta, vería que la versión de Podman es la 4.2.0 seguramente. Entonces este es un ejemplo súper claro en donde podemos ver las diferencias entre las versiones de paquetes que van decantando en la distribución y que me van llevando hacia un proceso de consumo de las comunidades, de los proyectos que vienen comunitarios, más, digamos, acelerado, más rápido. ¿Cuál es el objetivo de Red Hat con este cambio? Que luce al principio un poco disruptivo, pero después, cuando uno lo entiende, tiene más sentido. El proceso de desarrollo de Red Hat NTP Linux antes se tomaba a partir de las fuentes de Fedora. Es decir, se tomaba una foto de Fedora, se le llevaba al proceso de control de versionamiento interno de Red Hat, se hacía un proceso de estabilización y se entregaba Red Hat NTP Linux hacia los clientes. Otro proyecto llamado el proyecto CentOS tomaba ese código fuente, lo recompilaba y lo entregaba finalmente hacia la comunidad de CentOS. Entonces, en ese modelo, Fedora era el padre, el upstream de todo. Después de Fedora nacía Red Hat y después de Red Hat nacía CentOS. Con este cambio que está anunciando Red Hat ahora, CentOS ya no se llama CentOS, se llama CentOS Stream. Está parado entre Fedora y Red Hat Enterprise Linux. CentOS Stream es ahora la base a partir de la cual se genera los fuentes y todo el proceso de desarrollo de Red Hat Enterprise Linux. En este caso 9. Y por tanto, CentOS Stream 9 es el padre, es el upstream de Red Hat Enterprise Linux 9. Y por ser el upstream de Red Hat Enterprise Linux 9, obviamente tiene paquetes un poco más avanzados o más recientes que eventualmente, después de un proceso de estabilización, terminarán apareciendo en la siguiente versión .x de Red Hat Enterprise Linux. Una cosa interesante de este proceso es que si ustedes van a gitlab.com/Red Hat y van a el grupo llamado CentOS Stream, van a ver cómo esto se materializa en la práctica. Todos los fuentes a partir de los cuales se generan los RPMs de CentOS Stream son ahora completamente públicos. Antes uno no podía acceder al control de versionamiento y todavía no lo puede hacer. El control de versionamiento de
Red Hat porque es interno a la corporación. Y entonces uno tenía nada más que ver el entregable final, que eran los RPMs que entregaba Red Hat ya como proceso final de su entrega. Ahora uno puede ver el fuente a partir del cual se generan los RPMs de CentOS Stream, que son bastante parecidos a los fuentes que terminarán ya trabajándose a la forma interna dentro de Red Hat para el desarrollo de Red Hat Enterprise Linux. Por ejemplo, veamos uno como, qué sé yo, los fuentes a partir de los cuales se generan los RPMs de Java 11. Este es el código fuente no de Java 11, sino de lo que se conoce como el spec, que es este archivo de acá, a partir del cual mediante esta receta se genera el RPM para poder instalar Java 11 dentro de CentOS Stream. Todo este código fuente genera el RPM del instalador, digamos, y descarga los fuentes, obviamente, del proyecto Java 11 OpenJDK. ¿Cuál es el cambio interesante de este proceso? Es que si ustedes se van a cualquiera de los proyectos que estoy mostrando, van a ver que en este proceso de desarrollo uno puede colaborar. Es decir, si es que alguna persona descubre algún tipo de issue o quiere hacer alguna mejora al código fuente o quiere sugerir algún cambio, ya no debe esperar a que este cambio, después de pasar por el proceso de desarrollo de Red Hat, termine en CentOS, sino que puede participar directamente en el proceso de desarrollo de CentOS Stream como una nueva comunidad upstream para hacer el desarrollo de este modelo. Voy a ponerles este link en el chat para que lo vean. Entonces, este es un cambio interesante que no existía antes, que es la disponibilidad de todo el código fuente de CentOS Stream previo a la estabilización de red. Entonces, es una primera cosa interesante que ha cambiado mucho. Todos los fuentes del sistema operativo CentOS Stream ahora se trabajan en una forma colaborativa, en una forma abierta, dentro de una plataforma abierta como gitlab.com. La segunda cosa interesante que también lo hemos hablado en alguna charla previa, les voy a poner también este link en el chat, es la existencia de esta nueva suscripción llamada Red Hat Subscription for Individuals, que les estoy poniendo el link en el chat, me permite el acceso a una suscripción completamente gratuita y sin costo para poder instalar Red Hat Enterprise Linux 8 o 9 en cualquier tipo de escenario, no importa si es un escenario productivo o de desarrollo, sin un costo. Entonces, cualquier persona puede acceder a este beneficio. El beneficio se debe solicitar dentro de la plataforma llamada developers.redhat.com. También les voy a poner el link. Entonces, una persona que abra una cuenta en developers.redhat.com puede, entrando a esta página de download, activar su suscripción. Una vez que uno activa su suscripción de Red Hat Enterprise Linux for Developers, uno en la lista de suscripciones va a ver esta suscripción activa y con su login y password de Red Hat puede enganchar una máquina física o virtual y hacer Yum Update, acceder a parches y actualizaciones de una forma expedita. Obviamente este modelo no tiene soporte, no tiene costo, pero tampoco tiene un soporte de Red Hat, pero obviamente sería una forma de suplir la no existencia de CentOS 8 o de CentOS 9 que ahora han sido reemplazados por CentOS Stream. Bien, y para terminar, antes de que vayamos a las preguntas, rápidamente quiero mostrarles una presentación de por qué tiene sentido seguir escogiendo Red Hat Enterprise Linux versus los múltiples derivados que han comenzado a aparecer. Red Hat Enterprise Linux, como ven, es un proceso de desarrollo interno de Red Hat a partir de CentOS Stream ahora, que finalmente entrega una distribución y además entrega las fuentes de esa distribución. Las fuentes de Red Hat Enterprise Linux están completamente disponibles y son open source. Existen proyectos que toman esas fuentes, que se llaman derivados de Red Hat Enterprise Linux, los recompilan y los entregan a sus comunidades. Esos derivados no son Red Hat Enterprise Linux, son derivados a partir del código fuente de Red Hat Enterprise Linux. Estos derivados vienen a partir de los fuentes entregados por Red Hat en forma pública y obviamente son solamente el acceso al código fuente. Estos derivados no tienen acceso a toda la suite de batería de pruebas que usa Red Hat, ni todo el proceso de control de calidad y aseguramiento que utiliza Red Hat a la interna. Uno de ellos es Alma Linux,
que seguramente ustedes deben haber escuchado. Es una distribución de recompilado de Red Hat Enterprise Linux 8 y 9. Fue lanzada en marzo de 2021 y tiene por detrás a una compañía llamada Cloud Linux. Tiene algunos riesgos y limitaciones que ustedes seguramente conocen, y obviamente el tema de la seguridad es un tema importante por el hecho de que la forma en que entrega Red Hat los parches de seguridad a sus clientes son entregados de una forma muy rápida y expedita, y en el caso de cualquier derivado, el derivado de Red Hat Enterprise Linux tiene que esperar a la entrega del fuente para poder recompilar y entregar eso hacia sus comunidades. Otro derivado es Rocky Linux, que es una distribución gratuita derivada de Red Hat Enterprise Linux, más o menos el mismo papel que cumplía antes CentOS, el proyecto CentOS, que esperaba la entrega de los códigos fuentes de Red Hat Enterprise Linux para poder recompilarlos y entregarlos. Esta distribución fue lanzada en junio de 2021. Fue lanzada por uno de los fundadores originales del proyecto CentOS. Tiene por detrás a una empresa también y obviamente tiene los mismos riesgos y limitaciones que cualquier otro derivado de Red Hat Enterprise Linux, que son sobre todo los temas de seguridad y los temas de tener un soporte. Entonces, si bien los derivados de Red Hat Enterprise Linux no son Red Hat Enterprise Linux, no tienen todos los componentes de Red Hat Enterprise Linux, pueden incluir paquetes adicionales o capacidades adicionales mediante las cuales Red Hat no tiene control. Son compiladas en un entorno diferente a los que utiliza Red Hat para la compilación. No tienen ningún tipo de certificación de seguridad, sobre todo que atañe a entidades de gobierno o a entidades públicas, digamos. No se pueden heredar las certificaciones de seguridad que tiene Red Hat. Puede ser que no esté certificado sobre cierto hardware o cierto software. Seguramente puede ser que funcione, pero no van a tener una certificación de un fabricante que certifique que el software funciona o esta distribución funciona sobre un hardware específico, como si la tiene Red Hat con un ecosistema de partners de hardware. Y obviamente no tienen todas las plataformas de gestión como Satellite, como el tema de Insights, como el tema de IDM, cosas que son complementarias a la gestión del sistema operativo. Y obviamente hay muchos costos escondidos que uno podría tener por ese ahorro, digamos, de no comprar suscripciones y ponerse a desplegar algún derivado de Red Hat Enterprise Linux en un ambiente enterprise. Técnicamente van a funcionar y yo personalmente utilizo algunas de ellas, pero el tema es que en un ambiente controlado, un ambiente de misión crítica, el tema de poder acceder al soporte, al poder tener herramientas de gestión como Red Hat Insight, sí hace la diferencia. Entonces, el tema de poder tener un soporte expedito del fabricante en un ambiente de misión crítica, cuando tengo aplicaciones que no pueden fallar, hace la diferencia. Y obviamente finalmente tiene que ver con un tema de presupuesto al final del día, pero hay muchas otras herramientas como Red Hat Insights, como muestra en la presentación, que les podría ahorrar muchísimos costos escondidos que no estamos tomando en cuenta, costos de mala configuración, costos de detección de cambios en la configuración en servidores, costos de poder aplicar en forma expedita parches de seguridad. Son costos que no se ven en forma directa, pero finalmente mejoran los tiempos de respuesta de las unidades de IT y de soporte dentro de las organizaciones, mejoran la seguridad de los sistemas operativos que estamos desplegando en ambientes de misión crítica o en ambientes controlados, y por tanto sí genera un impacto que puede medirse en costo. Red Hat Insights es quizás uno de los más importantes componentes que vienen dentro de la suscripción, ya viene incluido. Si ustedes no asistieron a las charlas previas de Red Hat Insights es una plataforma que mediante algoritmos de Machine Learning toma partes de la configuración de sus servidores, las analiza en el backend, en la plataforma de nube de Red Hat, mediante algoritmos interesantes que toman en cuenta todos los casos de soporte de clientes previos, hace un análisis de la mala o buena configuración que ustedes pueden tener en sus servidores y les sugiere acciones a tomar. Red Hat Insight solamente está disponible en Red Hat Enterprise Linux. Por tanto, es una diferencia fundamental. Y déjenme continuar para terminar. Y lo interesante de Red Hat Insights es que es una herramienta que ya viene incluida en Red Hat Enterprise Linux. Ustedes no tienen que adquirir más allá de la suscripción que ya tienen. Es un servicio que se accede en la nube, que me permite analizar servidores desplegados tanto en la nube como en el on-premise. Está basada en años de experiencia de miles de tickets de soporte y de knowledge base que tiene Red Hat a la interna, y obviamente está disponible solamente para suscripciones de Red Hat Enterprise Linux. Y obviamente la ventaja más interesante de Red Hat Insights es que me permite proteger los sistemas, mejorar la configuración, reducir el downtime,
mejorar los costos y a veces cumplir incluso con regulación, monitoreando según la severidad de los CVEs que se reporten a nivel de seguridad. Yo puedo tener una forma más rápida de actuar ante cualquier incidente de seguridad sobre una flota muy grande de servidores, identificando en una forma más rápida que lo que haría mediante algún proceso de chequeo. Generalmente lo que hace la gente es pasar un chequeo de seguridad o pasar algún tipo de herramienta de una forma, digamos, posterior a una forma posterior a la instalación, por ejemplo, o una forma constante, generalmente hecha por los equipos de seguridad. Utilizando Red Hat Insights, Red Hat Insights es el que analiza el nivel de severidad de una vulnerabilidad y me notifica, para yo no tener que correr scripts manuales, de esos niveles de severidad. Si es que son muy altos, yo puedo tomar acción y parchar una flota muy grande de servidores sin tener que ingresar a los mismos. Entonces, Red Hat Insights me permite una mejor gestión. Sin ni siquiera tener Satellite, podría tener una mejor gestión de una respuesta ante un incidente de seguridad. También identifica malas prácticas en la configuración, algo que esté mal configurado lo identifica automáticamente, y en vez de que yo tenga un experto de Linux dentro del equipo, me sugiere acciones a tomar en cambios de configuración para mejorar esa mala configuración, mal seteo de parámetros, por ejemplo. Es algo que Insights hace analizando automáticamente todos los o parte de los archivos de configuración en una forma anónima, manda esos archivos hacia la plataforma de análisis en la nube y me bota resultados de acciones a tomar. Entonces es un cambio fundamental. Y además de eso me permite tener un tema de análisis de las suscripciones, análisis de uso de las suscripciones dentro de toda la flota que tenga. Puedo con eso ganar visibilidad respecto a qué suscripciones estoy usando, qué suscripciones no, cambiar un poco el modelo de distribución de las suscripciones a lo largo de una gran flota de servidores. En eso también me podría ayudar Insights como una herramienta extra y adicional. Y sobre todo, es un mensaje final. El poder tener Red Hat Enterprise Linux en la organización me permite tener una estabilidad a largo plazo, un tema de soporte de hasta 10 años, tener soportes de largo plazo de 10 años, pero entre releases de 2 años, es decir, me puedo quedar en una versión .x de Red Hat durante 2 años, la 8.1, la 8.2, 8.3, etcétera, para no tener que ir migrando muy rápidamente hacia adelante. Tema de tener una forma de cambiar ahora entre versiones, entre Red Hat Enterprise Linux 7 y Red Hat Enterprise Linux 8 es ahora posible hacer updates, lo mismo va a suceder entre 8 y 9, entonces es posible acceder a ese tipo de cambios, y un soporte a largo plazo que me permite quedarme en una versión por una mayor cantidad de tiempo, como lo que se ve en esta gráfica. Eso me permite planificar hacia adelante y tener la seguridad de que voy a tener un soporte, digamos, en un ambiente corporativo donde no quiero estar actualizando muy constantemente a muy largo plazo. Bien, eso es básicamente lo que tengo para el día de hoy. Yo quería más que nada mostrarles la demo y ver y en vivo un poco las diferencias. Vamos a tratar de contestar algunas de las preguntas que nos hacen en el chat antes de cerrar. Dice, si instalo el No-Code RHEL for Developers, ¿puedo integrarlo al Satellite para actualizar parches? Satellite se distribuye ahora con una suscripción que está atada al cliente. Ya no se vende Satellite como antes se vendía Satellite como un producto, digamos, y sobre el cual yo registraba servidores, sino que ahora Satellite es una característica de la distribución de la suscripción que estoy comprando. Y por tanto, las suscripciones de Red Hat Developers for Individuals no pueden ser enganchadas a Satellite porque no cuentan con la suscripción de Smart Management, que se llama. Esa suscripción se llama Smart Management, y uno cuando compra Red Hat Enterprise Linux tiene que comprar Red Hat Enterprise Linux con Smart Management. Entonces, cuando yo compro, por ejemplo, 10 suscripciones de Red Hat Enterprise Linux y las 10 le pongo Smart Management, yo puedo instalar uno o varios servidores Satellite e enganchar esas 10 suscripciones hacia el Satellite, como el Red Hat for Developer Subscription for Individuals. No tiene Smart Management, entonces no se puede enganchar a Satellite. Esa sería la respuesta. La segunda pregunta es, ¿recomiendan utilizar Rocky Linux? Yo personalmente utilizo Rocky para ciertos escenarios donde definitivamente está fuera de cualquier análisis del tema de adquisición de suscripciones por cualquier razón. Sobre todo tiene que ver con temas de presupuesto. Y obviamente aplica todo lo que describimos al inicio. Red Hat Enterprise Linux es una distribución que tiene un soporte del fabricante, que tiene un proceso de certificación, que tiene una entrega de parches de seguridad expedita. Todas esas características no las tiene Rocky Linux ni Alma Linux. Y por tanto, si ustedes pueden asumir el riesgo de no tener ese tipo de soporte, ese tipo de entrega de parches de seguridad en forma expedita,
por el escenario y su caso de uso, pues es completamente válido utilizar Rocky Linux o incluso Alma Linux. Si ustedes están conscientes de esos riesgos, ¿no? Acá hay muchos riesgos, sobre todo con el tema de seguridad. Y lo segundo es que pues, uno podría pensar que se está ahorrando al no hacer la inversión en suscripciones, pero obviamente al no tener acceso a insights, por ejemplo, uno se pierde la capacidad de poder hacer un análisis de una flota de servidores en donde Red Hat, mediante un proceso automatizado, me sugiere mejoras en la configuración o me sugiere la aplicación de parches, sobre todo de seguridad, cuando suceden en forma automática, y me permite manejar una gran flota de servidores, ni siquiera instalando satellites, sino desde una nube de Red Hat que se llama cloud.redhat.com. Insights viene incluida en la suscripción de cualquier suscripción de Red Hat Enterprise Linux y por tanto, y viene incluida incluso en la suscripción de Developers for Individuals. Es decir, si ustedes utilizan Red Hat Enterprise Linux for Developers Individuals, ya tienen Insights, lo cual hace que eso haga que cuestionemos el uso de Rocky Linux. Es que es un tema de costo y no tengo presupuesto para usar Red Hat Enterprise Linux con suscripciones, puedo utilizar una suscripción de Red Hat for Individuals que me permite hasta 16 servidores y en esos tendría parches de seguridad rápidos entregados por Red Hat y tendría insights. No voy a tener soporte, obviamente, pero después eventualmente podría yo migrar a un proceso de suscripciones, eventualmente cuando yo tenga que desplegar es un ambiente ya de misión crítica. Entonces hay alternativas que son las que anunció Red Hat, sobre todo con esta suscripción para individuals, para personas en particular, que no tiene limitaciones en cuanto al uso. Ustedes pueden usar esta suscripción en cualquier escenario, inclusive de producción, hasta 16 máquinas virtuales. Si es que quieren usar más de 16, obviamente, ¿qué tendrían que hacer? Hacer otra suscripción con otra persona y tener dos personas que tengan cada una de ustedes 16. ¿Y cuál es el problema de este modelo? Que en ciertas organizaciones, sobre todo organizaciones reguladas o temas más corporativos, las suscripciones de un software que vaya a usar esa empresa no pueden estar a nombre de una persona en particular, deben estar a nombre de una empresa. Ese podría ser un limitante para utilizar la suscripción de Red Hat, Subscription for Developers Individuals, porque esa suscripción se asigna a una persona en particular y no a una empresa. Entonces ahí tomen en cuenta ese tema, más que nada que tiene que ver con la forma en que consume la empresa donde van a hacer esta instalación. Pero de ahí técnicamente se podría. Dice, hay una pregunta final. ¿Se pueden actualizar las versiones de Red Hat desde 7 a 8 o a 9 directamente sin realizar una reinstalación del sistema operativo? Sí. Existe una cosa que Red Hat anunció que se llama Red Hat Leap. Voy a buscar información y les mando ahorita en el chat. Leap es una herramienta para hacer justamente esa actualización que antes no era posible. No era posible hacerlo de 6 a 7, por ejemplo. Pero con Leap es posible hacer esa actualización entre 7 y 8. No es posible hacerlo entre 6 y 7. Si es que tienen 6 todavía, pero por lo menos esta sí no se abre, pero ya les mando ahorita en el chat que habrá el link. Bien, eso es básicamente lo que tengo por ahora. No sé si tienen más preguntas. Muchísimas gracias por acceder al webinar. Les voy a poner este último link. Y estamos para responder sus dudas, sus preguntas, si es que tienen dudas respecto a cómo se consume, cómo se puede desplegar el tema de CentOS Stream, como les estaba explicando, tiene un caso de uso muy particular e interesante. Tenemos clientes que están usando CentOS Stream que por cualquier razón no quieren utilizar Red Hat Enterprise Linux. Tenemos también clientes que están utilizando Rocky Linux. Se ve mucho esa distribución en data center ahora. Si nosotros estamos conscientes de los riesgos y todo lo que se implica, pues técnicamente al menos es perfectamente válido utilizar algún derivado, siempre y cuando, como les digo e insisto, tomemos en cuenta que no vamos a tener acceso a insights, no vamos a tener acceso a soporte y obviamente eso generalmente en un ambiente de misión crítica va a tener su riesgo. Si es que yo tengo controlado ese riesgo, pues no habría problema. Déjenme ponerles de nuevo el link porque me dicen que no se ve. Creo que lo pegué en otro en un chat solo para los internos. Ahí está. Les vuelvo a pegar les vuelvo a pegar el link de la suscripción de Developers for Individuals. También las preguntas y respuestas respecto a las suscripciones que tiene Red Hat. Les pego el link
hacia los repositorios de CentOS Stream si quieren curiosear cómo luce el proceso de desarrollo de CentOS. Y con eso terminamos por hoy. Muchísimas gracias por su asistencia y nos vemos la siguiente semana en otro webinar más. Antes de cerrar, por favor, copien los links porque no se mantienen después de cerrar la sesión. Ahí les pegué otro más. Muchísimas gracias y nos vemos más adelante. Gracias.